Aquellas maravillosas revistas. Capítulo 112. Nunca segundas partes fueron buenas. O el peligro de los restyling. Y es que las marcas, cuando consideran que la estética de su modelo está ya un poco gastada, deciden hacerle un rediseño. Un restyling, que en inglés suena más fino, y que se trata de que con pocos cambios, y desde luego con poco dinero, el coche parezca nuevo. Rara vez el modelo restilizado supera al original, más bien lo contrario. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Y si pensáis que este es un asunto que afecta a las marcas generalistas que miran más el dinero o la inversión, os equivocáis. Afecta a todas, incluso las mejores, como Ferrari. Os traigo dos ejemplos. En noviembre de 1994 probamos el Ferrari F512M, que seguramente, por este nombre, algunos no lo conoceréis. Pero si os digo que es la versión actualizada, la segunda versión reestilizada del Ferrari Testarossa, seguro que ya sabéis de qué coche hablo. ¿Era mejor o peor? Sin duda era mejor. Era mejor, tenía más potencia, el chasis estaba más afinado, más confortable, había algunas mejoras en el acabado, lo que queráis. Pero, vamos a ver, lo que había perdido era gran parte de la personalidad del original Testarossa, como lo decía un amigo mío, testarro, un testarro. No lo digo yo, podéis pensar, ya está Máximo con sus cosas, con sus manías. No, os voy a decir las ventas. Desde que apareció el Ferrari Testarossa en el año 1984, y hasta que fue sustituido, el original vendió 7.177 unidades. Aquel que aparecía en Miami Vice. Os recuerdo la historia, que es muy divertida, porque inicialmente aparecía una réplica, Ferrari denunció y cedió dos coches para que salieran los coches de verdad en la película, se dieron cuenta de lo complicado que eran de conducir, de mantener, y al final hicieron muchas de las escenas con una réplica maravillosa, aunque a veces también usaban el Ferrari original, o los Ferraris originales. Pero bueno, quedaros con este dato. 7.177 unidades. Perdonad. ¿Cuántas creéis que se vendieron de su restyling? Pues se vendieron 12 veces menos, solamente 501 unidades. Y es que, como os digo, aunque esta versión restilizada conservaba esas branquias laterales que eran la seña de identidad del Testarossa, el capó más redondito, con los faros que estaban incrustados en vez de escamoteables. Aquí también había temas que tenían que ver con la seguridad y las homologaciones. Un diseño de llantas que variaba las medidas, pero no el diseño, para mí era menos acertado. Y algunos retoques, también por dentro, pero sobre todo por fuera, sobre todo en la parte delantera, en el capó, pues hacían que este coche pues tuviera menos personalidad. Ojo, el coche es fantástico, ya me gustaría meter uno, con sus 440 caballos para en torno a 1.200 kilos de peso. Estaba el chasis absolutamente, he dicho 1.200 y son 1.450. Estaba muy afinado el bastidor, frenaba de maravilla. Había mejorado en la puesta a punto del bastidor, del interior, por supuesto, el motor había sido potenciado hasta los 440 caballos. Os recuerdo que era nada más y nada menos que un V12 a 180 grados, o sea, un motor, digamos, de boxer, pero no boxer, porque en realidad es un V8 a 180 grados, que es distinto, ya lo he contado muchas veces. Y con sus características culatas que van pintadas en rojo. Ahí ya sabéis que el nombre de Testarossa, que significa cabeza roja, viene de que muchas veces en las fichas técnicas, cuando leéis árboles de levas en cabeza, se refiere a que van en culata. O sea, cabeza y culata viene a ser más o menos lo mismo en según qué ocasiones. Y este coche pues tomó el nombre, que nunca fue oficial, por cierto, de esas culatas, que en realidad tampoco eran culatas, en realidad eran los culatines, es decir, la tapa que cubre las culatas y las válvulas, las que tienes que retirar para hacer el reglaje. Pero bueno, tú cuando mirabas el motor veías que los culatines, la parte donde iba la culata, era de color rojo, así que Testarossa, y ya está. Por eso se le conocía y se le sigue conociendo, y era un coche con una personalidad absolutamente impresionante. Vamos con otro coche renovado y también en este caso con escaso acierto. En 1994
el Ford Scorpio. A ver, el Ford Scorpio, que todos os acordaréis seguro de la versión inicial, que fue evidentemente la más vendida, con sus faros rectangulares, esa línea que recordaba un poco a algunos Rover, o que podría inspirarse, sobre todo en las versiones iniciales de 2 volúmenes, incluso, fijaos, en el CX, podría llegar a decir, pero bueno, eran 2 volúmenes, con un capó muy afilado. Era un coche que se consideró en su momento no solo bonito, atractivo, sino además innovador, especialmente tratándose de una marca tan tradicional como es el caso de Ford, que era muy tradicional. Ahora yo creo que también, pero entonces todavía más. Se presentó este nuevo coche. Honestamente, he investigado, no queda claro si los responsables del restyling fueron diseñadores norteamericanos. Podría ser, porque el Ford Scorpio era un coche con un estilo muy europeo y en cambio esta última versión del Ford Scorpio era un coche claramente muy americanizado. Partían de la versión 3 volúmenes, que era, para mi gusto, la menos agraciada. Probablemente, iba a decir la más práctica, no creo, porque el portón trasero del Scorpio hacía del coche muy práctico, pero el 3 volúmenes tenía un maletero un poquito más capaz. Eso es justo de reconocer. La parte central de las puertas se habían hecho pocos cambios. Eso no es fácil de hacer cambios, porque como sabéis, en los modernos coches la propia carrocería es el bastidor y todos los montantes, todo lo que rodea a las puertas es chasis. Es difícil de cambiar. Por su parte, el capó y las aletas, eso no es chasis y es más fácil de cambiar. Así que digamos que en la parte central había muy poquitos cambios, pero había muchos en la parte posterior, digamos del maletero y en el morro. Vamos a empezar por detrás. La parte trasera del maletero era como muy abultada, dejaba entrever un pequeño minúsculo aleroncito y llevaba unos pilotos que cubrían toda la parte posterior, pero entre el paragolpes y la tapa del maletero. La vista posterior, con esta estética, con esta línea de intermitentes baja y que iba del lado del maletero, hacía que la estética fuera muy pesada. Se parecía un coche no grande, sino grandote, que no es lo mismo. No era equilibrado, no era bonito. Vamos al frontal. En el frontal se habían superado. Era claramente más feo. Habían puesto un capó redondito, unas aletas redonditas, unos faros que no me atrevo, no sé cómo calificarlos, la verdad. Pues unos faros que no son redondos, no son cuadrados, tiene una línea así, parece como un poco ojos de rana, no sabría cómo explicarlos. Y una parrilla completamente exenta de personalidad. Podría ser de un Ford y podría ser de un coche chino o podría ser de un coreano de esta época. El coche había perdido toda su personalidad, toda su personalidad. Yo os voy a contar no sé si un secreto, pero entre la prensa española, este coche, cariñosamente, lo acabó llamando el espantomóvil. Una pena, porque el Scorpio era un buen coche, y que se había tomado ideas, por ejemplo, en el salpicadero del Ford Mondeo, que el Ford Mondeo era un cochazo. Sigue siendo. El Ford Mondeo, cuando apareció, era un coche realmente bueno. Y tomaba muchas ideas, sobre todo para la parte del cockpit, del puesto de conducción, incluso os diría que los paneles de las puertas y sobre todo del salpicadero. Ahí la ganancia era apreciable. Y en el interior, especialmente en las versiones más altas, con una tapicera de cuero, los asientos eran butacones, muy cómodo, el coche iba bien. Había una versión que se nos suele olvidar, un V6 Cosworth, que ofrecía ampliamente superaba los 200 caballos. Había una versión turbodiesel de 115 caballos, versiones más razonables del V6 que llevaban, en el Cosworth, de hecho, lo superaba holgadamente, daba 207 caballos. Las versiones del V6 normales estaban en el entorno de 236 caballos. O sea, eran motores, además, en general, bastante buenos, bastante buenos. El Scorpio Cosworth pasó desapercibido. Es un rara avis. Como modelo de corrección, a pesar de que el coche sea tan feo, en mi opinión, pues creo que es una compra magnífica. Además, con 207 caballos para un coche que pesa tonelada de media, pues era un coche que tenía un andar francamente bueno. Lo que peor, incluso el bastidor estaba muy bien resuelto, aunque era un coche cómodo,
pues hombre, en zonas muy viradas no era el coche ideal, porque hablamos de un coche que se acerca a los 5 metros, pero tenía muy buen aplomo. Lo peor de este coche, estoy hablando ahora concretamente de la versión del Ford Scorpio Cosworth V6, era el cambio, que era un cambio automático de 4 velocidades, pero un poco lento, ¿no? Hacía a lo mejor buenas migas con el concepto del coche como berlina de lujo, pero no tan buenas migas con el concepto de motor. Ojo, que el motor tampoco era puntiagudo, daba su potencia máxima a 6.000 revoluciones y el par máximo 4.000 revoluciones, 4.500. Pero no era el coche, no era un motor con unos bajos tremendos y por tanto no hacía muy buena miga con el cambio. Para mí era lo peor de un coche que, insisto, estética aparte, era un coche excelente. Más acierto tuvo renovando sus coches Jaguar, sus berlinas XJ. ¿Por qué? Básicamente porque no hizo nada. Prácticamente en el exterior no hizo nada. Algunas llantas, algunos retoques, por ejemplo, los paragolpes no estaban plenamente integrados, pero llevaba bandas a tono con la carrocería. Habían cambiado la posición de los intermitentes, o sea, auténticas minucias. No voy a decir que fuera más bonito que su antecesor. A mí me gustaba más el antecesor, pero seguía siendo un coche, además con una anchura impresionante, que siempre superaba los 2 metros de anchura. Era una característica de estos coches. Lo cierto es que el coche tenía una planta impresionante, iba muy bien. Era cuando los Jaguar eran bonitos, iban muy bien. Allí hasta los años 90. Luego la cosa se torció. Qué pena, porque es una marca que yo creo que no está acertando con sus decisiones y con el camino que quiere seguir, pero es una marca que merecía más porque tiene una historia y ha hecho unos coches fantásticos. En este caso, además, el tope de gama era un motor de 6 cilindros en línea, muy Jaguar, esos 6 cilindros en línea, con casi 4 litros y que desarrollaba 326 caballos para un coche que este sí ya se acercaba a las 2 toneladas. No llegaba, se quedaba en 1800, depende del equipamiento, 1800 bastantes. Yo probé este coche y la verdad había probado ya su antecesor. Me parecía un coche, que tenía todas las virtudes de estilo, de acabado rico, de elegancia, que siempre se le asignan a un coche inglés sin sus inconvenientes de falta de fiabilidad. Es cierto que estos Jaguar había algunos que, como tenían problemas eléctricos, estabas muerto, porque no había forma de resolverlos, pero en general eran coches bastante buenos y bastante fiables. Otro coche, voy a dejar de hablar de restyling ya está bien, yo creo que ya hemos cumplido, pero un coche que realmente, no voy a decir que me gustó, voy a decir que me impresionó. Fue el Citroën Xantia Activa. Ya sabéis que tengo una cierta debilidad por los Citroën, especialmente los hidroneumáticos, y que este Activa, pues me impresionó porque gracias a un sistema que combinaba un dispositivo hidroneumático muy sofisticado, gestionado electrónicamente, lo que conseguía era que este coche no inclinase nada. Era sorprendente, no inclinaba nada. Eso sí, no dejaba de ser absolutamente tan confortable como un Citroën Xantia normal. ¿Qué ventajas tenía que el coche no inclinase nada? Bueno, tenía ventajas, incluso de confort, pero sobre todo es que la pisada del coche, porque claro, cuando un coche se inclina, las ruedas cogen caída negativa, el neumático pisa más por la banda exterior, por la zona exterior de la banda, mejor dicho. Este coche que giraba completamente plano, pero no era una tabla, porque no era como coche de competición, que giran planos a base de una suspensión muy dura, estabilizadas muy gruesas, no era el caso. Pero este coche giraba plano a base de endurecer la suspensión de la parte exterior, pero no de la del interior. Era muy cómodo, pero giraba absolutamente plano y con una agilidad impresionante. A mí me gustó muchísimo, lo dije así, fui muy entusiasta. Fijaos que cuando me llegó la nota de prensa, antes de probar el coche, pensé, es una buena idea, aprovechando que tienes una suspensión que puede regular la dureza, la altura y todo eso, pues hacer que sea más inteligente y que permita que el coche no se incline, parece una buena idea. Pero pensaba que no iba a ser fácil, que te ibas a notar cosas raras, ibas a notar que se endurecía la entrada en curva, que no iba a ser el comportamiento igual en una curva suave
sin carga que en una fuerte a plena carga, en una lenta que en una rápida, pero no. El sistema estaba hecho de una forma absolutamente fantástica y yo insisto, mi única pregunta es ¿por qué no siguió Citroën por ese camino? No sé, supongo que mucho tiene que ver que acabó en la órbita de Peugeot. Yo lo digo siempre, para bien y para mal, porque a lo mejor de no aparecer en esa órbita hubiera desaparecido, pero para mal porque, porque perdió gran parte de su personalidad. Nos vamos a ir, para acabar, estamos ya terminando, al motorsport. Al motorsport. El año 94 es un año muy interesante en la Fórmula 1, porque fue cuando Schumacher consiguió su primer campeonato del mundo de Fórmula 1. El otro día, después de ver la película de Fórmula 1 y hablar, intervine en un podcast que se llama, muy recomendable, La órbita de Endor, hablando de este coche, un podcast que aparecerá un poco más adelante. Hablábamos de que si para ser campeón del mundo hay que ser alguien, voy a ser elegante, con mucho carácter, por no decir con mal yogur. Y yo le comentaba a mi querido amigo Antonio Runa que si hacías una lista de los pilotos con más mundiales y los pilotos con más sanciones, pues muchos de ellos, entre los 10 primeros creo que hay 6 o 7 al menos, coincidían. Bueno, Schumacher ganó este mundial, pero no exento de polémica, porque os recuerdo que ya os lo conté, que bueno, pues le habían penalizado al equipo con 2 grandes premios. A mitad de temporada Schumacher llevaba una ventaja impresionante y al final ganó el campeonato por un solo punto. Pero ojo, por un solo punto, ¿por qué? Porque la temporada acabó con accidente. Acabó con accidente en el Gran Premio de Australia, en Adelaida, y la verdad es que, bueno, mira, no lo voy a contar, os lo voy a leer, porque este incidente hacía que Schumacher fuera campeón del mundo. Voy a leer lo que dijo Schumacher. Declaró: no ha sido una maniobra perversa. Me encontraba por delante de las ruedas del Williams y por tanto de Williams de Hill, y por tanto tenía todo el derecho para cortar la curva en primer lugar. Lo que pasa es que por allí solo cabía un coche. Bueno, incluso esta explicación denota que Schumacher, incluso suponiendo que su maniobra era legal, que de hecho no le penalizaron, luego entiendo que es que los comisarios consideraron que era legal, lo que sí era malintencionada. Dice, no, yo tenía el derecho a cortar y corté, sabiendo que solo había un coche y que íbamos los dos a no acabar la carrera, lo cual le beneficiaba. Estuvo a punto de salirle mal, como luego le salió mal en Jerez con Villeneuve haciendo exactamente lo mismo, porque Damon Hill pudo llegar a boxes, pero no pudo salir de allí, con lo cual tampoco acabó la carrera. Me sorprende porque vuelvo al argumento anterior, que para ser campeón del mundo es bueno tener mal yogur. Fijaos, Damon Hill, que no es uno de mis pilotos favoritos, pero es un pilotazo. Las declaraciones de Schumacher, que el tío dice claramente que sabía que si hacía eso, que era legal, pero iban a acabar en golpe, y las declaraciones de Hill, que él dice que se consideraba que Schumacher se la jugó y que él cometió un error de precipitación y que tenía que haber esperado, o sea, reconociendo ese error. Bueno, así uno tiene 7 títulos y el otro tiene 1. Algo, a lo mejor esta forma de actuar tienen algo que ver. Y acabamos en el Motorsport, no hay slot, pero no llegamos al final, porque a mí me enseñaron, mi gran maestro Eduardo Azpilicueta, que el periodista no es una noticia. Yo creo que eso ha cambiado un poco, pero yo os voy a dar una noticia que tiene que ver conmigo. La noticia es que me voy de vacaciones. Me voy de vacaciones. Son unas vacaciones, yo creo que no solo merecidas, sino que os confieso que necesarias, porque este año empezó muy fuerte y los meses de mayo, junio y julio han sido de auténtica locura. Así que voy a estar 3 semanas de vacaciones en las cuales habrá vídeos en Garaje Hermético, pero los podcasts de los lunes pues no me da tiempo a hacerlos. Así que, eso sí, lo que voy a aprovechar este tiempo es para meditar, para introducir mejoras y venir con nuevas ideas a la vuelta de verano. Nada más,
espero que no nos importe que me tome esta semana de vacaciones. Muchas gracias por estar aquí. Os espero el 11 de agosto. Disfrutad también de vuestras vacaciones y hasta pronto.